Buenas compañeros, a nosotros nos tocó el tema de embriogénesis somática y organogénesis en plantas. Los integrantes serían Jorge Quesada Amador y mi persona Michael Fernández Cordero. Como objetivo general sería comprender el concepto de embriogénesis somática y organogénesis en plantas, así como sus características, ventajas, desventajas y algunas aplicaciones en plantas, y así enfatizar más a fondo dichos procesos. Como objetivos específicos sería conocer las características y etapas de las dos rutas morfogenéticas que le permiten la generación de órganos y la especiación celular. Como objetivo número 2 sería reconocer la importancia de la embriogénesis somática y organogénesis en plantas. Y el número 3 sería analizar protocolos alternativos que contiene la embriogénesis somática en la actualidad. Para el marco conceptual, nosotros elegimos las siguientes palabras. La número 1 sería las anteras, que son una parte integral de la estructura de las flores que producen polen. Además, se elevan desde el centro de las flores sobre los largos filamentos. También encontramos lo que es el embrión, que viene de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino durante el proceso de la fecundación, a partir del cual se va a desarrollar la nueva planta. Por otro lado, el embrión posee uno o varios apéndices laterales llamados cotiledones. Como número 3 está la organogénesis, que es la formación de primordio unipolar a partir de una yema con el subsecuente desarrollo de este en un brote vegetativo. Como número 4, el primordio, que es un conjunto de células embrionarias que tiene la propiedad de dividirse a un ritmo considerable para formar los distintos órganos de la planta. Y por último sería el esplante, que se refiere a cualquier parte vegetal que ha sido separada de la planta, que puede ser un tejido como hojas, tallos, un órganos como las anteras, los ovarios, o bien células individuales, como es el caso de los protoplastos. Ahora bien, ya para adentrarnos en el tema que es la embriogénesis somática, podemos decir que consiste en producir embriones a partir de las células puramente somáticas cultivadas in vitro y en total ausencia del proceso de fecundación. La aplicación más inmediata de la embriogénesis somática en las plantas es debida a su enorme capacidad de regeneración de las plantas, de lo cual se vería su potencial para la propagación in vitro. Además, compone una excelente herramienta para el estudio de un proceso de formación de los embriones y para el desarrollo de la aplicación enfocadas a la mejora genética de las plantas. Ahora, este proceso es donde se forma y se desarrolla un embrión y donde se establecen patrones axilares y radicales observados en plantas maduras. El primer paso de la embriogénesis se da con la primera división celular del cigoto. Dicha división celular sería asimétrica, creando así una célula apical más pequeña y una célula basal más grande. Es aquí donde se da el patrón de desarrollo axial apical basal. La célula apical contiene más citoplasma que la basal. Luego esta se va a dividir y va a crear un embrión. La célula basal tiene una gran vacuola y se divide horizontalmente a lo largo de su eje para formar un filamento de 6 a 9 células llamadas suspensor, que conecta el embrión que está en desarrollo junto con el endosperma. La célula más cercana a la célula basal es la única célula derivada de la célula basal que contribuye al embrión y se llama hipófisis y se convierte en la colúmela de la raíz. Después que el cigoto se ha dividido para crear la célula apical y basal, el embrión se desarrolla o bien pasa por 4 partes principales. Entre esas etapas tenemos la primera, que es la etapa globular, que ocurre
después de que una célula apical sufre diversas variaciones para crear un embrión de 8 células u octantes, y luego continuará dividiéndose para formar un embrión más globular y luego más triangular, como lo podemos ver. Es aquí donde se instaura por primera vez el patrón radical y continúa desarrollándose a través del resto de las etapas, creando las capas de anillo de estructuras que se hallan en los tallos y en las raíces. Las células más extensas tienen una capa de espesor y se llaman protodermo, y continúan formando la epidermis. La siguiente capa de la célula de protodermo se convertirá en meristemos del tejido fundamental, y finalmente formará la endodermis y la corteza. La capa central se llama procambium y pasa a convertirse en los tejidos vasculares y periciclo en la raíz. Ahora encontramos la segunda etapa, que es la etapa del corazón. Ocurre a través de una rápida división celular en cada lado del embrión. El centro de estas excrescencias se convertirá en el meristemo apical del brote, y en cada lado de estas excrescencias se convertirán en los cotiledones. Es aquí donde se crea la simetría bilateral en el embrión. El patrón axial apical basal es aún más claro en esta etapa, con 3 regiones que se pueden ver muy bien definidas, como por ejemplo la primera, que sería en la parte verde, que es la región apical, da lugar a los cotiledones y al meristemo apical del brote. La parte amarilla, que sería la región media o central, da lugar al hipocotilo, la raíz y la mayor parte del meristemo de la raíz. Y en la parte azul, que sería la hipófisis, da lugar al meristemo de la raíz. Ahora, como la tercera etapa, sería la etapa del torpedo, porque se produce por el alargamiento de las células en todo el embrión, así como el crecimiento continuo de los cotiledones alrededor de lo que se convertiría en el meristemo apical del brote. Y por último, encontramos la cuarta etapa, que sería la etapa de maduración. Durante esta etapa, al final de la embriogénesis, el embrión se pliega de la semilla. Es decir, que el embrión y la semilla en la que se encuentra comenzará a perder agua y entran en letargo. Es muy importante saber que dependiendo de la citoquinina utilizada se pueden obtener 2 rutas de embriogénesis somáticas alternativas. Ahora bien, vamos a ver algunos protocolos. El primer protocolo que se desarrolló utiliza benciladenina como citoquinina, lo cual hará que la respuesta tenga lugar a partir de los tejidos somáticos de las paredes de las anteras y de los ovarios, ocasionando así un callo embrionario al cabo de un mínimo de 6 meses de cultivo. Y recientemente se estableció un protocolo alternativo que utiliza como una rutina en la actualidad, que sería empleando el TDZ como citoquinina, siendo el resto de componentes del medio de inducción completamente iguales. En estas condiciones, el modelo de inducción cambia radicalmente, consiguiendo embriogénesis somática de forma directa. ¿Pero qué quiere decir esto? Sin la formación de dichos callos, solamente a partir de los filamentos de los estambres y en tan solo 3 meses de cultivo. La embriogénesis somática también es útil para generar mutaciones. Lo que quiere decir es que se pueden generar embriones somáticos con mutaciones puntuales en genes determinados que permitan conseguir información sobre su función. Entre sus características, la más notoria es que constituye al nuevo individuo con estructura bipolar, es decir, raíz y brote, capaz de originar una planta completa. También que es una estructura bipolar con un ápice radical, una apical y los cotiledones. Y también que presenta bandas procambiales entre las ápices.
Ahora, encontramos lo que es la embriogénesis directa e indirecta, donde la directa ofrece la posibilidad de obtener embriones somáticos directamente desde la célula, aisladas o grupo de células sin la formación de ese callo. Este desarrollo directo es debido a la acción elaborada por la composición del medio de cultivo y el origen del desplante. También así ofrece un número de aplicaciones potenciales, entre ellas clonación directa de híbridos comerciales F1 para especies donde ese material vegetal puede ser vendido como plantas jóvenes para el trasplante del campo. También el clonado rápido de un material vegetal, que sería el stock, mejoramiento genético y selección in vitro de genotipos para diferentes caracteres de plantas completas en el estado más temprano posible de su ciclo de vida, y la generación de plantas jóvenes de clones de especies fuera del mejoramiento genético, donde cada semilla presenta un genotipo diferente. Y la embriogénesis indirecta sería que hay dos. Una que es conocida como embriogénesis somática de baja frecuencia, donde el número de esos callos somáticos es mayor. Sin embargo, se forman pocos embriones somáticos por cada callo. Estos embriones aparecen entre 12 y 14 semanas de cultivo. Y los de alta frecuencia es porque estos embriones somáticos aparecen entre los 16 y 20 semanas de cultivo y no se logran desarrollar completamente. Ahora bien, entre las ventajas y desventajas sería que ventaja es considerada como la técnica más eficiente para la propagación de plantas debido a la naturaleza bipolar del embrión, a la posibilidad de automatizar el proceso productivo y a altos índices de multiplicación en cortos periodos de tiempo. Y las desventajas de la embriogénesis es que radica en el descubrimiento que existe sobre los parámetros que regulan este proceso, siendo aún limitado el número de especies en los cuales se describe una embriogénesis somática eficiente que permite un uso producido del método. Ahora bien, encontramos suspensiones celulares embriogénicas, donde este método de cultivo es un poderoso implemento para llevar a cabo estudios sobre la inducción de la embriogénesis somática, la organogénesis, el ciclo celular, la genética, nutrición, bioquímica y también así la obtención de numerosos productos secundarios tales como fenoles, anticononas, antocianina y la nicotina. También encontramos las fases descritas en la curva de crecimiento como la fase inicial, la fase exponencial, la fase lineal y la fase estacionaria. Ahora veremos un pequeño video donde se ve la aplicación de la embriogénesis en algunos pinos. La embriogénesis somática consiste en que a partir del embrión, una vez polinizado y comienza a crecer la semilla, el embrión dentro de la semilla, entonces nosotros utilizamos ese embrión inmaduro para poder generar más embriones. Es una tecnología que se está comenzando, digamos, a implementar en Argentina. Nosotros estamos trabajando hace algunos años ya con esto. Estamos desarrollando esta técnica para las especies que trabajamos aquí en Argentina o que se plantan aquí en Argentina. En realidad no comenzamos aquí, sino en el INTA Monte Carlo, porque ellos son los que hacen los cruzamientos controlados, es decir, se hace parte, digamos, de una base genética mejorada, cruzando padres y madres que ya fueron testados y también evaluados genéticamente. Entonces ellos realizan esos cruzamientos y a nosotros nos envían los conos inmaduros cuando las semillas están inmaduras, y nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio es extraer el megametofito, sería la semilla inmadura, que nosotros la cultivamos en unas cajas así para inducir la multiplicación de ese embrión inmaduro. Entonces, de esta manera, aquí nosotros, por decir, ya tenemos todos estos materiales provienen de una semilla inmadura, es decir, que aquí hay varias masas
embriogénica. Si nosotros lo viéramos en la lupa, veríamos los embriones que están allí todos agrupados formando masas. El siguiente paso es madurar estos embriones, separarlos y madurar los embriones, de modo que para después nosotros con una pinza o con un instrumento extraer de estas masas, extraer los embriones ya crecidos, desarrollados, desenvueltos, como para ponerlos en un medio para que pudieran germinar. Una vez que germinan, crecen con un tamaño de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que ya estarían en condiciones de pasarlos a campo, o mejor dicho, a tierra, digamos, para poder tenerlos en un invernáculo. Esto se pasa a un sustrato que es estéril y en condiciones controladas de humedad y temperatura, como para que no pueda afectar el cambio brusco de sacándolo del laboratorio digamos, a campo. Ahí podemos apreciar un poco sobre alguna aplicación que se dio a algunos pinos, y ahora mi compañero le va a explicar sobre la organogénesis. Gracias, compañero. Buenos días. Les voy a hablar acerca de la organogénesis de las plantas. ¿Qué es la organogénesis? Es la formación de un primordio unipolar a partir de una yema con el subsecuente desarrollo de este en un brote vegetativo, existiendo siempre una conexión entre los nuevos brotes y el tejido paterno. En otras palabras, la organogénesis es una de las vías morfogenéticas en la cual se diferencian meristemos a partir de células o tejidos cultivados. Cuando se produce un meristema apical, este da desarrollo a una nueva planta. Existen dos tipos de organogénesis, los cuales son la organogénesis directa y la organogénesis indirecta. En la organogénesis directa se da el explante, de ahí se originan directamente los brotes y las raíces. En cambio, en la organogénesis indirecta, del explante se da la formación del callo y este luego da origen a los brotes y a las raíces. También se da una desdiferenciación de células diferenciadas, se da una división celular, se da una formación y desarrollo de órganos. Voy a hablarles acerca de la organogénesis directa. Entonces, ¿qué es la organogénesis directa? Bueno, esta es la producción directa, como dice su nombre, de yemas o brotes de un tejido en el cual no hay estadio de callo. Por ejemplo, en las plantas in vitro se propagan clonalmente por organogénesis directa. ¿Esto para qué? Bueno, para mejorar los rasgos de multiplicación, así como para obtener plantas transgénicas. ¿Pero en qué consiste la organogénesis in vitro? Bueno, esta consiste en tomar una porción de una planta, a la cual vamos a denominar explanto, como por ejemplo el ápice, el segmento de una hoja o el segmento de un tallo. Luego lo vamos a colocar en un medio nutritivo, el cual debe estar estéril, donde se generarán una o muchas plantas. La formulación de este medio también cambia según se requiera obtener ya sea un tejido, una yema o la raíz. En los protocolos utilizados durante el cultivo in vitro se pueden distinguir las siguientes etapas. La etapa número 1, elección de la planta o tejido donante de los explantes. En la etapa número 2 se da el establecimiento, el cual consiste en la desinfección de los explantos, lo cual se hace generalmente con hipoclorito de sodio y su posterior adaptación al medio artificial, de modo de inducir el callo, el brote o las raíces. Luego tenemos la etapa número 3, que se llama multiplicación, la cual se da para generar una masa vegetal suficiente para la regeneración de un número de plantas deseado. Tenemos la etapa número 4, que es el enraizamiento, en la cual se busca la formación de raíces, esto con el fin de convertir luego los brotes o las plántulas completas. Y por último tenemos la rustificación, que es la aclimatación de las plántulas obtenidas in vitro a las condiciones ambientales ex vitro, del suelo o de algún sustrato inerte, ya sea como la temperatura o el lugar donde se vaya a plantar. Otras técnicas utilizadas son la producción de yemas axilares. Esta técnica es comúnmente denominada la micropropagación, en la cual se asegura la producción del material vegetal sin una variación genética, ya que los brotes axilares se forman directamente en los meristemos, que se encuentran en los nudos, sin que existan grandes cambios en su organización genética.
También tenemos el cultivo de meristemos, que este se da en la yema apical, donde se encuentra un grupo de células que conforman el meristemo apical. Estos tienen un tamaño entre el 0,01 y 0,03 milímetros. Son de un tejido embrionario que tiene la capacidad de formar todos los tejidos de la planta. Entonces, a partir de ellos se pueden generar plantas completas. Este tipo de cultivos de meristemos tiene numerosas aplicaciones. Una de las más importantes es la obtención de plantas libres de virus, ya que esta pequeña zona de tejido generalmente no es afectada por estos patógenos vegetales. También, otra importancia es la multiplicación vegetal, ya que se considera que a partir de una yema apical se pueden obtener hasta 4 millones de claveles en un año. Esta técnica nos permite entonces multiplicar plantas que tengan reproducción lenta o dificultosa y también plantas que se dan de manera bianual. Les voy a explicar también lo que es la organogénesis indirecta. Entonces, la definición sería que es la formación de órganos de manera in vitro a partir de un explante con formación previa de callo, como le hemos dicho anteriormente. Entonces, el explante genera la formación de una masa indiferenciada de células llamada callo. A partir de este callo se forman las partes vegetativas diferenciadas, como lo son los brotes o las raíces, de las cuales luego vamos a obtener la planta según deseada, ya sea por la especie que se sembró o por las hormonas utilizadas. En esta imagen les voy a explicar un poco el proceso, del cual cómo se haría. Por ejemplo, en la imagen A, la sección A, podemos ver el segmento o tipo de explante, que es el segmento de una hoja donde se cortó con un toiso peciolo y una parte donde también se cortó la hoja central. Luego estas son colocadas en un envase donde se da la inducción y en la parte C donde se da la proliferación de los callos. En la imagen D podemos ver ya cómo se hizo la organogénesis después de 15 días de formación del callo. En la imagen E ya tenemos la activación, ahí no sé si lo logran ver, ahí se ve la activación de las yemas axilares. Y en la parte F ya tenemos la micropagación, y ahí se ven varias plantitas, las cuales van a ser explantadas posteriormente. Luego tenemos las ventajas de este tipo de técnicas. Entonces, dentro de las ventajas tenemos que es una técnica utilizada en cultivos de mucha importancia económica, ya que permite cultivar células, tejidos, órganos, semillas, embriones, se pueden obtener también individuos selectos y en una forma rápida. También constituyen uno de los métodos biotecnológicos que mayores logros han aportado al desarrollo de la agricultura, ya que esto se usa en la producción masiva de especies que pueden ser hortícolas, pueden ser aromáticas, medicinales, frutícolas, ornamentales, florestales, etc. Otras ventajas también son que nos permite la posibilidad de incrementar rápidamente nuevas plantas o nuevos materiales. También nos permite controlar las condiciones ambientales debido a su independencia de los mismos. Nos permite estudiar diversos procesos fisiológicos, evita el riesgo de contaminación con patógenos, ya que se usan también en medios esterilizados. Se puede obtener una gran cantidad de individuos en espacios reducidos y permite la obtención de individuos uniformes. Ahora les voy a explicar un poquito lo que es la diferencia y similitud entre el proceso de embriogénesis y el de organogénesis. Entonces, dentro de las similitudes tenemos que ambas son las vías utilizadas en el cultivo de tejidos vegetales para la propagación vegetativa de las plantas. Y también ambas son responsables de obtener un gran número de plántulas en condiciones de laboratorio. Ahora, dentro de las diferencias podemos observar que en la organogénesis es la inducción de un tejido vegetativo para formar órganos, mientras que la embriogénesis es la inducción del tejido vegetativo para formar un callo embrionario. Luego, la organogénesis es un proceso natural que también se puede realizar de manera artificial, como lo explicamos anteriormente, y en cambio, la embriogénesis es un proceso completamente artificial, el cual se produce en condiciones de laboratorio. Otra diferencia es que la organogénesis da como resultado la formación de una plántula completa con brote y raíz. En cambio, la embriogénesis da lugar a la formación de un embrión somático. A manera de conclusión,
En esta investigación nos dimos cuenta que la embriogénesis somática es un proceso que mejora la formación de embriones y a su vez el cultivo a raíz de células claramente somáticas cultivadas in vitro y sin tener que optar por la fecundación. No obstante, se apreció que la embriogénesis somática no solo se utiliza para la formación de estos embriones, sino que también crea mutaciones, siendo así mutaciones precisas en genes explícitos que admiten obtener información sobre su función. Otra conclusión es que también existen diferentes protocolos, los cuales se utilizan en distintos mecanismos y alternativas para hacer este proceso de formación. En la actualidad, aún se trabajan modelos para dar una mejor eficacia y calidad a estos procesos. Y por último, tenemos que existen diferentes tipos de reguladores de crecimiento en las plantas. Estos están involucrados en los ambos procesos. Sin embargo, la principal diferencia entre la organogénesis y la membranogénesis somática es la estructura de la planta resultante. Entonces, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.